Hola, bienvenido y bienvenida. Soy Josu Gamboa, doctor y he sido profesor de la Universidad del País Vasco. En este vídeo, 15 consejos que todos los estudiantes deberíais de conocer. Así que, ¡al lío! ¿Cuántas veces os lo voy a repetir? Estudiar de la manera correcta. Este canal va específicamente sobre eso. Acordaros que la ciencia nos dice que hay dos técnicas que sí funcionan y son más eficientes, que son el repaso espaciado y el active recall, como queráis traducirlo, memorización activa o evocación. Y por otro lado, la ciencia nos dice que hay otras técnicas que están ahí, funcionan, pero son mucho menos eficientes. Y estas son subrayar, hacer esquemas con los apuntes y releer esos apuntes. Gente, estamos en el año 2021. Utilizar la tecnología a vuestro favor. Hay aplicaciones de inteligencia artificial solamente hechas para ayudaros a estudiar. Anki, utilizarla. Es un método de tarjetas. Lo que hace es repaso espaciado y memorización activa. ¿Para qué queréis más? Muchas veces nos cuesta estudiar, nos cuesta ir a la universidad, nos cuesta prestar atención. Así que motívate y para eso, dos cosas. Uno, haz el estudio más divertido, más ameno, utiliza la tecnología. A mí me ayudaba mucho, por ejemplo, estudiar en formatos digitales en vez de estudiar en papel. Y dos, sé creativo, sé creativa. En la universidad, en los estudios, también se puede ser creativo. Mirad qué portada más chula hice yo para mi tesis. Cualquier persona puede ser creativo. ¡Ánimo! Antes no cogía nadie los apuntes en formato digital. Ahora mucha gente empieza a hacerlo. Lo único que necesitas es un ordenador, una tablet, que seguro que tienes en casa, y yo utilizo este cacharrito, el bolígrafo del Logitech, que la verdad vale 60 € en Amazon. Os dejo el enlace por ahí y te saca de un montón de apuros. Por ejemplo, aquí tengo la aplicación de GoodNotes y la verdad es que está muy bien para tenerlo todo en los ordenadores y en los dispositivos móviles. Adiós papel. Muchas veces nos ponemos a estudiar y se nos olvida de que tenemos una vida más allá del estudio. Así que si tienes hobbies, es la mejor manera de salir de ese espacio mental donde estás estudiando todo el rato y apartarte para ver las formas también de otra manera. Si estás pensando todo el rato constantemente en estudiar y en esos temas, al final esa motivación hay que mantenerla. Así que no te olvides de tus hobbies y de socializar. Dejar de coger apuntes. Hay técnicas muchísimo mejores basadas en evidencia científica que nos dicen que coger apuntes es prácticamente una pérdida de tiempo. Dejar de coger apuntes, empezar a prestar atención en clase, a hacer memorización activa, a hacer active recall mediante preguntas, pero los apuntes son cosa del pasado. Oye, Josu, pero es que yo quiero seguir tomando apuntes porque es lo que me funciona en clase. No me digas que no tome apuntes. Pues mira, me parece bien, pero hay unos sistemas mucho más eficaces para coger apuntes específicamente. Se llama el sistema Cornell para coger apuntes y es muchísimo más eficaz, una manera más inteligente de tomar esos apuntes en clase, porque al fin y al cabo las diapositivas ya te las da el profesor o la profesora. Dormir bien es la principal manera por la que nuestro cerebro aprende. Así que asegúrate de que tienes una buena noche de descanso cuando estás estudiando, incluso antes de los exámenes. Nuestro cerebro lo que hace es esa información que hemos estado estudiando durante el día. Cuando nos vamos a la cama a dormir, lo que hace es refuerza esas conexiones entre la información que hemos estudiado. Si no dormimos, el cerebro no va a hacer esas conexiones y al día siguiente no vamos a tener tanta buena memoria sobre lo que hemos estudiado el día anterior. Así que una buena noche de sueño te puede ayudar en tus notas. ¿Sabéis que los estudios científicos dicen que tomar café nos ayuda a concentrarnos durante más tiempo? Pues utilicemos el café, ¿por qué no? Sin pasarse, claro está. No vaya a ser que nos produzcamos una taquicardia o algo así. ¿Café para estudiar? Claro. ¿Que no sabes cómo gestionar tu estudio o no consigues mantener la concentración durante mucho tiempo? Bueno, pues utiliza el método Pomodoro. Pomodoro son 25 minutos de trabajo, 5 minutos de descanso y esto repetido 4 veces. La última vez, la cuarta vez, en vez de descansar 5 minutos, descansas 25 minutos. Y así puedes hacer todos los bloques
que tú quieras. Para mantener la concentración mientras estudias, lo primero que necesitas es un sitio fijo, un sitio donde sea tu sitio de estudio. Y este sitio, como tu cabeza, tiene que estar bien despejado y bien organizado. Cuando estés estudiando, cuando notes que tu cabeza se va a perseguir otras ideas, otros pensamientos, nos tenemos que entrenar para que nos demos cuenta de que está pasando eso y decir, quieto parado, vuelta al estudio. ¿Que tienes que ponerte a estudiar o a trabajar o a hacer cualquier trabajo y no tienes nada de motivación? Sal a la calle, vete a hacer deporte. Ya verás como tu cabeza va a decir, Josu, ¿pero qué estamos haciendo en la calle si tendríamos que estar estudiando? Y así vas a ser capaz de priorizar aquellas cosas más importantes, en este caso, estudiar o hacer ese trabajo. Utilizar YouTube. YouTube es una gran herramienta para encontrar contenido sobre esas asignaturas que se os hacen más difíciles. Hay gente como yo, hay profesores, hay doctores que os pueden ayudar muchísimo. Solamente tenéis que encontrar lo que queréis profundizar y os va a ayudar un montón. Si te gusta mucho un tema, involúcrate. Pregúntale a tu profesor a ver cómo puedes involucrarte con aquellos grupos que estén haciendo, por ejemplo, trabajos específicos sobre el tema o que estén haciendo prácticas sobre el tema, o pregúntale por material extra que puedas ver, tal vez películas, tal vez vídeos en YouTube. Hay un montón de cosas, pero si te gusta algo, involúcrate porque eso luego puede ser tu salida profesional. Bueno, ha ido bien, ¿no? Si queréis profundizar en los 15 temas que hemos estado comentando, os dejo esta playlist con los 15 temas en profundidad para que le echéis un vistazo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.